Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Eduardo Alejandre Ramírez, soy pastor de la Iglesia Bautista del Divino Salvador y se me ha invitado a compartir con ustedes una enseñanza sobre esta pregunta: ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Es una pregunta muy difícil de contestar en pocos minutos, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible para poder compartir, al menos en dos tiempos de 10 minutos, contestar esta pregunta. Tenemos que entender, hermanos, si vamos a predicar adecuadamente el Evangelio, debemos de partir de la culpabilidad del ser humano y de la ira de Dios por causa del pecado. La carta a los Romanos es una carta escrita donde se nos habla muy claramente de esto. Específicamente el capítulo 6 nos habla de si estamos bajo la ley o bajo la gracia, pero tenemos que estudiar todo el contexto de la carta para poder explicarlo bien. Por ejemplo, desde Romanos 3, 21, en los primeros capítulos habla de la culpabilidad del hombre. En el capítulo 3, 21 empieza Pablo a explicarnos cómo el pecador es justificado y declarado justo y hecho acepto delante de Dios gratuitamente, hermanos, por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos, hermanos, que todo el mundo es pecador. No hay justo ni un uno. Todos pecaron, pero ahora pueden ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por guardar la ley, como enseñan algunos. Somos salvos por medio de la fe. En Romanos 3, 28 al 30, dice el apóstol: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esto es porque muchos decían que el hombre gentil se tenía que circuncidar, y no es necesario, hermano. La circuncisión del hombre no judío es espiritual, no es en la carne. En todo el capítulo 4, Pablo ilustra esta enseñanza en la vida de Abraham, el cual creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham no fue acepto delante de Dios por su obediencia, fue justificado por su fe. Y luego en el capítulo 5, Pablo nos habla, desde el versículo 1 hasta el 11, de los resultados de la justificación, de lo que implica el haber sido justificado por medio de la fe, a saber que ahora tenemos paz con Dios y que hemos sido plenamente reconciliados con Dios, y todo eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que llegaremos al cielo, hermanos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, alcanzaremos ese privilegio en base a una sola cosa: a la obediencia de Jesucristo. Es por la justicia de Jesucristo que nosotros somos salvos, no por la nuestra. Es la obediencia de Jesucristo la que provee la salvación al pecador por medio de la fe, no la obediencia nuestra, porque nosotros no somos obedientes, sino más bien somos pecadores. En Filipenses capítulo 2 dice que Él no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, por su obediencia que Él estuvo dispuesto a cumplir, ahora tú y yo tenemos esa salvación. Es ahí precisamente, hermanos, donde la ley de Dios entra en escena. Uno de los propósitos de Dios al darnos la ley es mostrarnos cuán pecadores somos. La ley no fue dada para que nosotros tratemos de salvarnos obedeciéndola, sino más bien para que veamos cuán terrible es nuestra condición al no poder obedecerla. En Romanos 5, 20 y 21
Dice así la palabra de Dios: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. No fue la intención de Dios salvar a los hombres a través de la ley. El objetivo de la ley es mostrar nuestra pecaminosidad, nuestra impotencia, para que nosotros vayamos a Cristo. Miren un ejemplo. Yo les enseño a los hermanos, la ley es como un espejo. En un espejo nosotros podemos ver nuestras imperfecciones. Ahorita no tengo un espejo, pero estoy transmitiendo y en el monitor puedo ver una mancha que tengo aquí en mi frente. Si yo no hubiera visto nunca un espejo o no hubiera algo que refleje mi rostro, nunca me podría dar cuenta de esa mancha que está ahí. Si la ley no fuera sido introducida, nunca nos hubiéramos dado cuenta que mentir es pecado, que matar es pecado. Por eso la ley se introdujo, para que conociéramos el pecado, hermanos. Pero vino la ley, ¿y qué sucedió? ¿Pudo el hombre obedecerla? No. Dice Pablo, hermanos, que cuando vino la ley, abundó el pecado. El pecado vino a ser aún más evidente por medio de la ley. Pero donde abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Dios ofrece salvación gratuita al pecador por medio de la fe en Jesucristo, solamente por la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio nos ofrece: salvación gratuita por medio de la fe, no por medio de las obras. Conocemos el versículo Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios, hermanos, alcanzamos la fe, por la obediencia de Jesucristo. Esto no es de vosotros, no es que yo haya podido cumplir la ley, porque es imposible. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, y nuestra naturaleza es de pecado. Por eso Dios nos dio a Jesucristo, para que a través de Él nosotros obtengamos la salvación. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguno pudiera alcanzar la fe a través de sus obras, tristemente se gloriaría y ya estaría en pecado, porque el orgullo es pecado. Si algún día vamos a llegar al cielo, hermanos, no será por nuestros méritos, sino por confiar eternamente en la obediencia de Cristo, enteramente en la confianza de Cristo. Por eso vamos a poder llegar al cielo, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es aquí, hermanos, donde precisamente hay esa confusión, porque los que dicen que tenemos que cumplir la ley, el problema que dicen es que donde se predica la salvación por gracia gratuita, que no cuesta, basada únicamente en la obediencia de Cristo, se encuentra, ellos dicen que bueno, el Evangelio conduce al libertinaje. Ellos dicen, los que creen que no necesitan cumplir la ley porque por gracia son salvos. Los del otro extremo, dices, si no son mis buenas obras las que me salvan, sino que soy salvo por la fe, entonces puedo vivir como me plazca y como quiera seré salvo. Dicen, si la gracia sobreabundó donde abundó el pecado, pues vamos a pecar para que venga más gracia. Y esto no es cierto. Por eso Pablo objeta en el capítulo 6 de Romanos. Fíjense lo que dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El creyente ha muerto con Cristo, de tal modo que el pecado no puede seguir siendo su estilo de vida. Ahora bien, ¿qué es el pecado? ¿Cómo se define el pecado en la Biblia, hermanos? El pecado es una transgresión a la ley de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
entonces el pecado es infracción de la ley, hermanos. El evangelio que anuncia salvación gratuita por medio de la fe no puede ser un incentivo para el pecado, sino todo lo contrario. Romanos 6, 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sea lo que signifique este texto, hermanos, no puede significar que ya no estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios. Por eso Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 15 del capítulo 6, que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo, cuando dice que no estamos bajo la ley, hermanos, sino bajo la gracia, hace referencia a que ya no estamos bajo el yugo del pecado, que la ley nos hace ver que la salvación es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no nuestros. Pero aquí hay que hacer esta gran aclaración. ¿Somos libres de cumplir la ley? En ninguna manera. Solo hay que entender la Escritura. Una cosa es la salvación y otra la santificación, que todos hemos sido llamados. Dice Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En un video más adelante, hermanos, voy a tratar de explicar esto, la santificación progresiva, entender que la ley está dividida en tres partes: la ley civil, la ley ritual y la ley moral. La ley moral es la que todos debemos de seguir, pero lo voy a explicar en otro video. Dios les bendiga, hermanos, y todos estamos invitados a entender que la salvación es por gracia. Estamos bajo la gracia, pero no estamos libres de no obedecer la ley moral de Dios. Debemos de cumplir esa ley. Dios les bendiga.